Vamos a pasar al siguiente invitado esta mañana. Nos acompaña Jorge de Lama. Él es abogado especialista en gestión pública de recursos naturales y minería. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Pancho, feliz de estar acá con ustedes otra Bien, vez. bien, bien. Bonito tenerte una vez más por acá. Bien, el tema de minería, justamente me decías algo muy interesante antes de comenzar, ¿no? Minería, todo el mundo habla de minería y a veces se habla sin saber. La gente opina desde una emocional ignorancia y eso es terrible, ¿no? Porque ahí suelen ser cuando se cometen los más grandes atropellos. La minería, somos un país minero, tenemos que reconocerlo. Así es. Somos un país minero. Justamente en la línea de lo que conversábamos con el canciller o ex canciller en la entrevista anterior, tenemos un inmenso potencial porque el Perú es muy rico en minerales que son determinantes, sobre todo para las nuevas tecnologías que van surgiendo. Entonces, no es que estamos próximos a dejar de ser un país minero, somos un país minero, tenemos que tenerlos en la mira. Y la minería ilegal es un serio problema porque está muy asociada con la criminalidad. Y hay una delgada línea entre lo ilegal y lo artesanal y lo informal. Es como una minería un poco nebulosa que confunde a la gente. Por eso es que la gente opina un poco sin conocimiento de causa. Y creo que es importante que un experto como tú pueda explicarle a los oyentes, a los televidentes y radioescuchas y digital escuchas, que también nos siguen por YouTube, ¿cuál es esa diferencia? ¿No? ¿Cuál es el plano de la minería formal, ilegal, artesanal y de todas las vertientes? Claro, gracias por la pregunta. Creo que es importante delimitar ese tema, Sí. pero para eso hay que remontarnos al porqué de las cosas. ¿Por qué se llegó a establecer el delito de minería ilegal? ¿Por qué se habla de minería informal? ¿Qué es lo que pasó? Sí. Y eso es bueno porque la ignorancia a la cual estamos haciendo referencia no es el problema solo de la gente, porque la gente al final no tiene poder para ejercer políticas públicas, sino que la ignorancia o el desdén por entender la actividad ha calado en los mismos actores que generan las políticas públicas. Entonces ya cuando regulan mal. A ver, en 1990, cuando se hace el tubo de la Ley General de Minería en el gobierno de Fujimori, el sistema de concesiones estaba pensado para proyectos de estas características. De mucho capital, de mucha extensión Sí. y también de mucho tiempo de vida. Por eso en su momento las concesiones las podías tener a la eternidad pagando penalidades. ¿Ok? Ya. Pero cuando el precio del oro empieza a subir, porque el tema es el oro más que todo, empiezan a aparecer nuevos actores que no estaban considerados en la norma anterior, porque la norma anterior no estaba pensada para ellos. ¿Y es malo que no estuviera pensado para ellos? No, me parece acertado porque en ese tiempo el oro valía $200 la onza. ¿Ahora cuánto está? Ahora está en 3.400. Ya. Es otra cosa. Sí. Entonces, a partir de eso empiezan a aparecer esos actores y recién en el 2002, ojo, mira, somos un país minero desde el tiempo de los incas, ¿no? Sí. Y sin embargo, recién en el 2002 se incorpora lo que es la pequeña minería y la minería artesanal a la legislación. Sin embargo, se insertan estos dos, pero no se cambia el sistema de concesiones. Sigue pensado para proyectos grandes, para proyectos de gran capital y para proyectos de gran extensión y de un ciclo de vida de 20, 30, 40 años. Yeah. Cuando los mineros artesanales no tienen ese tipo de proyectos. ¿Qué proyectos tienen ellos? Una inversión más corta, una extensión más pequeña y un tiempo de vida muchísimo más corta que los hace saltar de un proyecto lado a otro. École, que los hace errantes. Entonces, si tú observas eso, te das cuenta que no iban a poder encontrarse porque el sistema actual lo que hace es fomentar que las concesiones se acumulen. ¿Y por qué? ¿Cómo es esto? Bueno, el artículo 38 del TUO dice que las concesiones se entregan para que se trabajen. Por esa razón se estableció que cuando no la estés trabajando, no tengas digamos, la producción que tienes que tener obligatoriamente, que es una Sí. producción mínima, a cierto año tú empiezas a pagar penalidades. Actualmente puedes pagar penalidades hasta el año 30 sin trabajar y no te la quitan. Ya. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que en lugar de ser esta penalidad, este pago, esta multa, esta especie de sanción, un incentivo para que tú trabajes, se ha convertido en un pago de derecho para no trabajar. Ajá. Y eso ya desvirtúa el objetivo de la ley. Sí. Entonces ahora la ley mantiene un sistema pensado para otros actores y quiere insertar actores a ese sistema y no puede. Pero tenemos el caso, por ejemplo, del Reinfo, que precisamente lo que buscaba era integrar a estos informales dentro de la formalidad, Claro. pero que vemos que, si mal no recuerdo, la cifra era que el 95%
no ha logrado registrarse, no ha logrado la formalización. ¿Por qué? Porque el 2002, que se inserta esto, ahí termina, empiezan a haber ciertas acciones para formalizar, la pequeña minería sí logra ser, el estrato de la pequeña minería sí logra ser importante porque las empresas canadienses, junior, mineras, empiezan a usar ese sistema, pero los artesanales no encuentran para sus proyectos. ¿Qué sucede? Que el Reinfo en realidad es un parche del proceso de formalización que inició Ollanta-Humala en el 2012 y que fue un desastre. ¿Por qué fue un desastre ese proceso de formalización? Porque no entendía cómo funcionaba la minería. Él nunca entendió cómo funcionaba y empezó a establecer requisitos que nunca se pedían. Por ejemplo, y yo lo puedo decir porque yo en ese tiempo gerenciaba una minera junior. Yeah. Entonces yo sé que él vino y nos puso digamos, un permiso que no se otorgaba y paralizó la minería. Muchas empresas también quebraron en ese tiempo. Entonces, el Reinfo lo que hace es parchar algo que nació mal. ¿Me dejo entender? Sí. Algo que ni siquiera se puso en los zapatos del minero. Ahora voy a darte algunos ejemplos para que digas, oye, pero... Claro, para materializar un poquito mejor, ¿no? Claro, para entender qué cosa es lo que exacto, no quiere el minero. Para aterrizar. El minero no quiere el Reinfo, pero es lo único que tiene. Yeah. Eso que quede claro. He conversado con gente del gremio y dicen, no queremos el Reinfo. Igual que la gran minería. ¿Cuántos mineros artesanales hay, para comenzar, entre artesanal e informal? ¿Es lo mismo o hay diferencias? No, el informal es una categoría más que todo... el artesanal es una categoría del tipo de producción. Ya. Produzco hasta cierto nivel, tengo cierta cantidad de hectáreas y nada más. O sea, menores que la gran minería, menores que la pequeña minería y una producción menor. Esa es una categoría de producción. En cambio, lo informal que se crea en el gobierno de Ollanta es una categoría de decirte, oye, legal. tú no cumples, claro, tú no cumples. Y lo ilegal, y la minería ilegal como concepto es un concepto de política criminal. Ahora, para que veas lo mal que está, voy a decirlo. Hay tres definiciones de minería ilegal en la legislación peruana. Tres. Yeah. Ollanta la crea en el Decreto del Supremo 1100, 1105 y 1107. Y además tienes el Código Penal. Y ahorita tienes un decreto legislativo 1107 que está siendo aplicado, que tiene otra definición, pero se aplica para, por ejemplo, incautar bienes, incautar productos mineros o maquinaria. Entonces, ya con eso te estoy diciendo que ha sido un zafarrancho tremendo tener tres conceptos aquí. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? Aparte de lo que hemos hablado del sistema de concesiones, es que hay una diferencia entre lo que es una actividad esencialmente criminal, como el secuestro, el sicariato, que eso no puede ser formal ni tampoco informal, y tienes el tema de las actividades económicas criminalizadas, que no son esencialmente criminales, pero que se criminalizan en función, vamos a hablar un poco de filosofía, del accidente, no de la sustancia. Por ejemplo, en función de a quién, dónde, cómo. Por ejemplo, hacer minería en el Manu, ¿en dónde? El accidente ¿dónde? Es criminal. ¿Ya? Hacer minería, o mejor dicho, vender alcohol, ¿es malo? No, no es criminal. ¿A un niño? ¿A quién? Sí. Claro. ¿Entiendes? Entonces, la diferencia es que nunca se trató de esa manera, sino que se trató de un proceso de formalización legalista sin modificar la estructura de cómo está la ley minera y ellos ya no se podían insertar. Ahora voy a dar un par de ejemplos para que veas por qué ni siquiera lo han pensado. Ok. En el Perú tenemos creo que el 70%, 75% es informal, ¿cierto? 75%. La minería es parte de ese problema, no es que sea un foco raro, una cuestión sui generis. Sucede que se les obliga a ellos, y está muy bien, a tener RUC antes de inscribirse en el Reinfo. Pero ellos trabajan, por ejemplo, en una zona donde nadie emite facturas. Claro. ¿Qué pasa? Que ellos ya no pueden sustentar sus gastos. Y la SUNAT les imputa, por ejemplo, a todos sus ingresos como si fueran ganancias. Y a partir de eso calcula el impuesto. Ni siquiera estamos en 2025 y la ley de Rómulo Mucho ni ninguna ley planteó una solución al problema. Entonces yo me hago una pregunta. ¿Que no sabían que en el Perú hay lugares donde no hay RUC? Claro. O sea, están proyectando la tecnología o el hábito limeño en el resto. Va una nomás. Sigo con otra. Sí o no que y es más, yo he conversado con los mineros en ese tema y ellos me han dicho que están de acuerdo con que se emite eso. ¿Cuál es la solución al tema del RUC? Por ejemplo, si el que está vendiéndome mis cosas, o mi alimento, mis EPPs, mi gasolina, mis insumos, no me da, entonces yo quiero emitir una liquidación de compra, que es un instrumento que está en el reglamento de comprobantes de pago, donde el que emite es el comprador y ya no como el que emite es el vendedor, que es la factura. La factura la emite el vendedor. Y así yo ya puedo sustentar mis gastos. ¿Eso lo ha planteado el gobierno alguna vez en su vida? Nunca. Otro tema más. Por ejemplo, la ley de Rómulo Mucho no permitía, porque pensaba que el Perú era plano, no permitía que los mineros se puedan formalizar en un cerro a diferentes niveles de altura, cuando eso es lo que están haciendo. Cuando eso lo han hecho durante años, décadas.
Entonces me vuelvo a preguntar. O sea, ¿cómo que no permitía que se formalizara? O sea, en por la ejemplo, tú altura? tienes un cerro Sí. y quieres hacer un contrato de explotación, digamos así. Sí, Y yo puedo darle contrato de explotación, debería poder darle contrato de explotación a los mineros en diferentes niveles. sí. Porque uno está acá, otro está más abajo, el otro está más abajo, el otro está más abajo. Yo podría hacerlo así. La ley de Rómulo Mucho ni la ley minera lo permite. Entonces, tú ya estás observando que o hay una ignorancia de cómo funciona la minería para poder regularla, o es que hay un desdén, porque se le trata como si fuera una actividad, la pequeña minería o la minería artesanal se le trata como una actividad nefasta cuando en realidad debería tratarse como una oportunidad para combatir la pobreza en lugares donde el Estado no llega. Entonces, y esa forma, ese enfoque que yo te estoy dando, no es un enfoque mío. Lo ha planteado el Banco Mundial en estudios, te lo voy a pasar, a BTS los voy a traer. Lo ha planteado la Universidad de Oxford con el Pacífico en un estudio que hicieron el año pasado. Lo ha planteado inclusive la UNOP, lo ha planteado CEPAL. Es decir, inclusive en el espectro político, si lo queremos Claro, llamar así, la todo- derecha y todos la lo izquierda, plantean. todos lo plantean. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender que la minería, el problema de la minería que tenemos no es un problema nacional, es un problema mundial. En el 90 habían 30 millones de personas en el mundo trabajando en ese tipo de minería a pequeña escala. Hoy, el 2025 o el 2024, pongámoslo así, porque es la fecha del Es la estudio, estadística. hay 100 millones. Ya. Entonces, si no nos planteamos una política pública teniendo en cuenta que no van a desaparecer, lo único que vamos a plantear es soluciones legislativas que conflictúen o agraven conflictos en lugar de pacificar. Las normas tienen que pacificar, porque lo que nos interesa no solamente es que tributen y aporten al país, sino que contribuyan al desarrollo de los demás. Te doy otro ejemplo, para que la gente nos entienda. Por ejemplo, tú para tener una actividad minera tienes que tener un oficial de cumplimiento registrado en la SBS, ¿ya? ¿Los mineros van a tener un oficial de cumplimiento en la SBS? Claro, está Ese- pidiendo mucho, pues, ¿no? ¿Y sabes cuánto demora que la SBS te autorice? 2 meses. Mm. O sea que constituyes tu empresa 15 días hábiles y Claro. todavía 2 meses. Hablemos, como hablan los grandes empresarios, en el ranking de competitividad mundial eso no es un desastre. Sí, pues. En el index, competitive index, no es un desastre eso, Claro, pues, que en sí. 3 meses recién puedas operar. Si no tienes el oficial de cumplimiento, no te abren la cuenta bancaria. ¿Alguna vez se planteó que el Banco de la Nación pudiera abrirles obligatoriamente cuentas bancarias a ellos para además no solamente permitirles que ahí fiscalices, porque tú puedes fiscalizar cuando las cosas son bancarizadas, sino además permitirles el acceso a crédito, porque al ver sus movimientos mensuales van a ver su flujo? Nunca lo planteó la ley, no hay ni una sola ley que lo haya planteado. Entonces yo me pregunto, ¿a qué está jugando el Estado con el tema? ¿A seguir marginalizando, a seguir buscando, digamos, que esto se agrave y al final decir que el REINFO es el problema? Claro que el REINFO es un problema, porque está mal hecho, porque es un parche, un proceso de formalización que no tenía nada que ver. Te cuento otro dato, y bueno que la gente lo sepa. La SUNAT, y hay que agradecer a la superintendente, en 30 de marzo de este año, marzo creo, emitió una resolución que obligaba a que se pagara el adelanto de la detracción, o la detracción se pagara antes de que se movilice la carga minera. La detracción es un pago adelantado del IGB, y el IGB se calcula como en función al valor del bien. Cuando el mineral sale de la bocamina, ahí no se sabe el valor del bien, porque requiere pasar un proceso de pesaje. ¿En dónde? En una balanza certificada, no es cualquier balanza, porque al final estamos comprando. Yo me voy, Sí. Claro, no es la balanza del mercado. Tú me dices, hay 100, y tú dices, no, compadre, Claro, quiero asegurarme que son 100. Claro. Después hay chancado, hay que chancarlo para después hacer muestras de laboratorio y saber cuánto de mineral hay. Todo ese proceso se realiza ¿dónde? En la planta. Y la SUNAT sacó eso y ya Infobae decían, oye, para controlar la minería ilegal. Y digo, un momentito, estás matando el negocio. Hubieron ciertas reuniones con la SUNAT y dieron marcha atrás con muy buen criterio. Pero la pregunta es, ¿por qué están regulando así? ¿Por qué no se interesan en saber cómo funciona? Por ejemplo, otro ejemplo más, permíteme la casuística porque con eso creo que los ilustro. Sí, por Sí. supuesto, ¿no? Por ejemplo, Más ¿no? ilustrativo. Tú sacas el mineral de la mina y siempre sale con humedad, porque cuando tú vas sacando a niveles de profundidad hay más humedad. Sí. ¿Ya? Tú la sacas, la colocas en tu camión, llenas tu guía de remisión con tu peso y cuando llega allá, si se pasaron 6 horas, 8 horas de viaje a la planta, Otro peso. es otro peso. La SUNAT no te entiende. Ya. Me estás mintiendo con el peso. Claro. Entonces, nuevamente, y es más, me preocupa que el ministro de Energía y Minas no haya opinado o no haya dicho nada
ante lo que hizo la SUNAT en su momento, que dio marcha atrás, todo muy bien, excelente, nos parece bueno que las autoridades empiecen a conocer a los actores que regulan, porque esa es la idea de la democracia, tú me tienes que enseñar a mí a regular, ¿no? Y así, ya, pero el ministro de Energía y Minas no dijo nada. Se le consultó a la superintendente, ¿usted se ha comunicado con el ministro de Energía y Minas para esto? Ellos han opinado, dicen, bueno, pero no dijo nada, no levantó la voz y dijo, oye, estás matando todo el mercado minero. Claro, porque ese mercado minero que estaba siendo afectado no era el de la gran minería, pues. Bueno, hay otro tema también que es que se cuestiona y literalmente se le atribuye al Congreso estar aprobando leyes que favorecen a la minería ilegal y que beneficia un poco la destrucción del medio ambiente, etcétera. Esa es un poco la retórica común que se escucha en diferentes medios. ¿Qué tan cierto es eso? No, no es cierto. Lo que pasa es que, mira, el Reinfo está tan mal hecho que efectivamente sirve de tapadera para que algunos criminales se metan a hacer minería. Pero no podemos confundir a los mineros artesanales y a los mineros informales con esos delincuentes. Ahora, ¿qué pasa? Es culpa del Reinfo mismo. Pero yo no lo puedo levantar el Reinfo sin darles nada. Porque lo que va a terminar pasando es que apenas yo levanto sin... No formalizar, sin darles un título habilitante para que puedan hacer sus labores. Claro, se convierten en ilegales todos. Y ahí, ¿a quién los van a matar? Los van a matar a ellos. Y cuando los maten a ellos, ¿con quién van a ir después? Sí, pues. Ellos terminan siendo un amortiguamiento, aunque parezca mentira. Y cuando los maten, ¿qué va a decir la policía? No, lío entre criminales. Uno es un extorsionador que usa arma larga y el otro es un minero ilegal. Esto ya es lo mismo. El Estado tiene que ver al informal o al artesanal como su aliado, porque si no lo trata bien, se va a ir al ilegal. Claro, o si no se va al ilegal, empieza a trabajar con lo negro. Algunos no son ilegales porque no tienen esa... O sea, digamos así, inclusive dentro del punto de vista de lo ilegal como tema penal, el tema ilegal no habla de arma larga, no habla de... Claro, de balazo, no. el uso de maquinaria o de explotación. No, es lo peor. Ese es el concepto que ni siquiera está en el Código Penal. Ese concepto que me estás contando está en una ley administrativa. Claro. ¿Qué delito administrativo hay? ¿Hay homicidio administrativo? Miren el zafarrancho que ha hecho Ollanta y que han continuado, PPK han continuado varios y no lo han resuelto. Ahora, te pongo respecto a ese tema ilegal. El delito de minería ilegal tiene 3 elementos. Uno es el que sin permiso, que es la autorización de inicio o reinicio ahora, no es la concesión minera, sino la autorización de inicio o reinicio, realiza actividades mineras. No dice ni con qué, ni con cómo. Ya, por eso te corrijo ese concepto. Puede causar o causa daño al medio ambiente. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Si todas las concesiones mineras están siendo especuladas y acumuladas, tenemos un problema. Y yo te voy a dar un dato, porque yo estuve viendo el debate entre Cristian Rosas y Iván Arenas, y yo te voy a dar datos del Ingemet, pero así del Ingemet. No te voy dando de cualquiera, del Ingemet. Y acá el Ingemet menciona, por ejemplo, que hay empresas que tienen, voy a dar un nombre, Fresnillo, que es una empresa de exploración, que tiene 778 concesiones mineras que abarcan 407.000 hectáreas, no es cualquier cosa. Y cuando tú revisas cuánto han explotado Fresnillo, Fresnillo nunca ha explotado, pero tiene 407.000 hectáreas. Claro. Entonces, yo entiendo que su negocio es la exploración, pero el Perú tiene que pensar en el bien de la gran mayoría. ¿Me entiendes? Y entonces nosotros tenemos que reformar este sistema porque se está acumulando. No solo es la acumulación. Acá, en Chile también tienen el mismo problema y 5 empresas de las que tienen más concesiones mineras acá también las tienen en Chile. Entonces, cuando yo he leído el artículo de Iván Arenas que dice que la concesión es un activo, un momentito. La concesión es un activo siempre y cuando se trabaje porque para eso se otorga. Y que lean el 38, a nuestros amigos que nos escuchan, el artículo 38 del TUO de la Ley General de Minería. Dice, la concesión se otorga para su trabajo. Un activo puede ser un terreno que tú tengas en Punta Sal y no le pongas ni un sol y sube. Ya, eso puede ser un activo, pero las concesiones mineras no se otorgan como activos para especular. Claro. Se otorgan para trabajar. Entonces, cuando ya el sistema se ha desvirtuado, tú tienes que cambiarlo. ¿Por qué? Porque hay familias peruanas. Y ahí yo sí me rijo por un principio bíblico que decía, no me acuerdo en el Antiguo Testamento, que decía, yo quiero que condonen todas las deudas. Este es otro caso similar, pero lo que venía después, para que ninguno en tu país sea pobre. Entonces, los peruanos no pueden ser extranjeros en su propia tierra. Sí, tenemos que modificar. No todos van a salir a gusto, pero por lo menos tenemos la mayoría. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien. Jorge Lama, abogado especialista en gestión pública de recursos naturales y minería, nos ha dado una masterclass, honestamente. Esto acá debería estar en YouTube, en todas las clases, para que la gente entienda un poco la cosmovisión minera en el Perú y
y que las personas no se dejen engañar, porque hay muchas personas, mucho charlatán que le encanta opinar Claro. sin conocimiento de causa. Escuchen a Jorge de Lama, que él sí sabe el tema. Muchas gracias, Pancho. Coco, un placer conversar contigo, como siempre, tenerte acá en Betel 100.1 FM. Eso fue todo por hoy. Yo los dejo con Fabricio Cajadillo con su programa Hora Punta. Chao y buenos días.